Hoy hablaremos acerca de la iglesia de Sardis, continuando con las sesiones del estudio de la palabra de Dios en el seminario de Apocalipsis. Vamos a recordar Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 hasta el 13, donde encontramos, mis hermanos, allí una clara mención acerca de las 7 iglesias que estamos estudiando. Siempre hago esto porque pienso que en algún momento alguna persona que todavía no ha participado del estudio, entonces está entrando, así que es como dar un contexto al estudio de la noche. Apocalipsis 1, 10 al 13 dice lo siguiente. Yo estaba en espíritu en el día del Señor, es el apóstol Juan el que escribe, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta es la descripción que encontramos aquí en el capítulo 1, donde Dios le dice, escribe en un libro lo que te voy a mostrar y envía este escrito, este libro, envíalo a las 7 iglesias. Entonces, mis queridos hermanos, encontramos que las 7 iglesias son los primeros destinatarios del libro de Apocalipsis. Y también encontramos que el número 7 representa totalidad y representa perfección. No es simplemente una casualidad que aparezca el número 7. Esos 7 candelabros por los cuales Jesús está desplazándose de un lugar a otro, representan las 7 iglesias. Y estas 7 iglesias están representando la historia de la iglesia cristiana desde el tiempo de los apóstoles hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo. Por eso es 7. Y por eso también el Señor Jesús le dice, escribe lo que te voy a mostrar, las cosas que van a suceder. Todo lo que va a suceder lo vas a escribir. Por lo tanto, se trata de una visión panorámica de la historia de la iglesia cristiana. Esto es las 7 iglesias. Ahora, nosotros vamos a encontrar que a lo largo de la historia, esas 7 iglesias han tenido características que se reflejan en diferentes etapas de la historia de la iglesia cristiana. Éfeso representa la iglesia apostólica, del 1 al 100 después de Cristo. Esmirna es la iglesia de la persecución, del 100 al 313, cuando se da el edicto de Milán. Pérgamo representa a la iglesia que entra paulatinamente en la apostasía. Pérgamo va desde el año 313 hasta el año 538. Tiatira. Tiatira representa la iglesia de la supremacía del papado desde el año 538 hasta el año 517. Y la iglesia que nosotros estudiaremos en esta noche es la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis corresponde al periodo que viene inmediatamente después. Y ese periodo, que lo vamos a ver después, tiene que ser entendido, mis hermanos, dentro de la dimensión profética. Hay 3 dimensiones que nosotros queremos recordar cuando estudiamos las 7 iglesias. Primero debemos recordar que en Sardis hubieron cristianos y el mensaje que fue dado a Sardis fue entendido plenamente por aquellos cristianos de Sardis, porque reconocieron ciertas características que Cristo estaba mencionando acerca de ellos. Entonces, hay un mensaje para los cristianos de Sardis. Pero también hay una dimensión profética de la que hemos estado hablando. Esta dimensión profética nos habla de la iglesia de Sardis como un periodo de historia en la iglesia cristiana. Y luego tenemos una aplicación de la cual conversaremos también ahora, que es la aplicación actual. Es decir, una aplicación que nos muestra de qué manera el mensaje para la iglesia de Sardis es un mensaje para tu vida y para mi vida en esta noche. Así que esas son las 3 dimensiones sobre las cuales vamos a estudiar. Recordemos, las 7 iglesias estaban en el Asia Menor, muy cerca de la isla de Patmos, y entonces cuando desde Patmos venían las noticias y venían los escritos del apóstol Juan, primero llegan a Éfeso. En Éfeso
queda una carta que es la carta a Éfeso, luego a Esmirna, luego a Pérgamo, luego a Tiatira y aquí está la iglesia de Sardis. Vamos a hablar un poco acerca de Sardis porque tiene una historia muy especial. Sardis era una ciudad que había tenido un gran prestigio en el pasado. En el tiempo del apóstol Juan, Sardis no tenía el esplendor que había tenido muchos siglos atrás. Sardis había sido fundada aproximadamente en el año 600 antes de Cristo, es decir, casi 7 siglos antes de Cristo, y había conocido el apogeo porque había sido la capital del imperio de Lidia. Y el rey más notable fue el rey Creso. Y como ustedes pueden ver aquí en esta imagen donde se nos presenta la explanada y el lugar donde Sardis había construido la ciudad, ustedes pueden ver que hay una meseta que hay arriba, en una elevación. Bueno, la ciudad original fue fundada en esta elevación, una meseta ahí arriba, ¿no? De manera que ellos se creían invencibles porque decían, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que alguien logre conquistarnos, porque cualquier ejército tendría que subir por esta explanada para llegar hasta nosotros y entonces nosotros fácilmente los vamos a destruir. Ellos se sentían súper seguros allí en la parte elevada de la ciudad. Con el tiempo, después la ciudad adquirió, fue creciendo y entonces hacia la parte de abajo empezó también a construirse el resto de la ciudad, ¿no? Pero la ciudad vieja, vamos a decir así, la ciudad antigua, la que fue capital del imperio de Lidia, quedaba arriba en la explanada. Ahora, después de Creso, vinieron algunos conquistadores que se hicieron de la ciudad. ¿M? Recuerdan ustedes que en las profecías se habla acerca de Ciro. Ciro representa el imperio persa y el imperio persa destruyó a 3 grandes imperios, Egipto, Babilonia y Lidia. Y fue Ciro el que conquistó la ciudad de Sardis, que era la capital de Lidia. En aquel momento ellos se sentían tan confiados en que nadie los iba finalmente a destruir porque estaban en una parte elevada y entonces los vigilantes dejaron de cumplir su función adecuadamente. Y el ejército vino, vio que los vigilantes estaban completamente distraídos y entonces entraron y conquistaron la ciudad. Esto fue con Ciro. Más adelante en la historia, otro gran conquistador que se hizo de la ciudad de Sardis, la capital de Lidia, fue Alejandro el Grande. Aproximadamente en el año 334, Alejandro el Grande también conquistó la ciudad. Y así pasó hacia otros propietarios. Un tiempo fue de los griegos, especialmente el imperio Seleucida. Más adelante también cayó en el poder del imperio romano. ¿M? Entonces la ciudad es una ciudad de gran historia, de larga historia. Pero en el tiempo del apóstol Juan no era tan importante como sí había sido en el tiempo pasado, ¿no? En el tiempo pasado había tenido un esplendor grande la ciudad, al punto que esta ciudad fue considerada una de las más importantes en el Asia Menor, ¿no? Ahora bien, cuando Juan escribe, hay algo que había pasado algunas décadas antes. En el año 17, cuando reinaba en el Imperio Romano Tiberio César, en ese año 17, hubo un gran terremoto que prácticamente dejó destruida la ciudad de Sardis, ¿no? Y los habitantes de Sardis, ellos empezaron la reconstrucción de su ciudad y recibieron una gran cantidad de dinero de parte del Imperio Romano para reconstruir la ciudad, ¿no? Se habla de una buena cantidad de dinero con que apoyó el imperio para la reconstrucción de la ciudad. Algunas décadas después, entonces tenemos la ciudad de Sardis reconstruida. Hoy solamente tenemos ruinas, ruinas que son la admiración de las personas que visitan la ciudad, pero efectivamente la ciudad de Sardis ya prácticamente ha quedado simplemente en ese recuerdo. Ahora, mis hermanos, con este pequeño detalle vamos a entender mucho mejor algunas de las expresiones que Jesucristo da a la iglesia de Sardis. Vamos entonces, recordando que en el periodo profético, Sardis se refiere a la época de la Reforma Protestante.
y también a la época del crecimiento del iluminismo. ¿Qué es el iluminismo? Viene a ser una corriente que deriva del racionalismo, en el cual se deja de lado la figura de Dios para poder creer en la mente y en la razón del ser humano como solución a los problemas de la humanidad. Y el iluminismo viene a ser el racionalismo, pero aplicado a todas las áreas de la vida, incluyendo la política, incluyendo la cultura, una mentalidad racionalista, ¿no? Es eso que preponderó durante el periodo de la iglesia de Sardis, el periodo profético, que va desde el año 1517 hasta el año 1798. Estamos hablando de la dimensión profética de Sardis. Ahora, recordamos la estructura. El Señor Jesús dirige su mensaje a esta iglesia. Habla del nombre de la iglesia, le da una descripción acerca de cómo Él se presenta, pero hay algo interesante. No aparece nada bueno que Jesús dice de Sardis. Va directamente a lo que no está bien, presenta el remedio y viene la promesa. Esta es una iglesia en la que el Señor no encuentra absolutamente nada de bueno. Y esto es triste y vamos a ver algunas de las razones que nosotros podemos ver allí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente. Veamos entonces el primer versículo de este estudio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El ángel es el anciano de iglesia, el líder de la iglesia, el mensajero, ese es el ángel. Y quien le escribe es Jesucristo. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice eso. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 1 vimos qué significan las 7 estrellas? ¿Qué significan las 7 estrellas? Dice la palabra en Apocalipsis que Jesús tiene las 7 estrellas. Y esas 7 estrellas representan los 7 ángeles, es decir, el liderazgo está representado en las 7 estrellas. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es el verdadero líder de la iglesia. Jesús tiene en su mano el liderazgo de la iglesia. Por eso dice las 7 estrellas, que son los 7 ángeles, que son los 7 líderes en verdad. Pero también aquí hay una expresión que ya vimos en el capítulo 1. Allí dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Cómo es esto de los 7 espíritus? ¿A qué se refiere los 7 espíritus? Queridos hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, especialmente Apocalipsis, encontramos una repetición constante del número 7. Seguramente ya te diste cuenta, ¿no? 7 iglesias, 7 estrellas y ahora 7 espíritus. ¿Qué significa el 7? El 7 representa totalidad. El 7 representa perfección. El 7 representa plenitud. Por eso es que cuando dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, lo que está diciendo es aquel que es el que entrega el Espíritu Santo y da a la iglesia los dones espirituales. 7 espíritus de Dios significa la plenitud del Espíritu Santo. 7 espíritus de Dios significa el poder completo del Espíritu Santo. ¿Quién es el que tiene el poder para entregar el Espíritu Santo a la iglesia? Es el Señor Jesucristo. Él es el que está dispuesto a entregar el poder pleno, total del Espíritu Santo. Por lo tanto, los 7 espíritus de Dios representan el Espíritu Santo en su plenitud. Y quien tiene ese poder es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros vamos a entender cuál es la razón por la que Jesús se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Hay una razón muy clara que vamos a entender a medida que leemos el texto bíblico. Jesús se presenta como el que tiene el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es la solución al problema de la iglesia de Sardis. Entonces veamos qué está allí en el versículo 1 todavía en la última parte. Dice lo siguiente. Yo conozco tus obras, dice el Señor. El Señor todo lo conoce, ¿no? El Señor conoce a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira y también dice, yo conozco tus obras, iglesia de Sardis. Y ahora miren la descripción que hace. Es una descripción completamente llamativa y además entristece el corazón de cualquiera que lee, porque dice lo siguiente, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mis queridos hermanos, ¿imaginan ustedes esta declaración? Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás vivo por fuera. Aparentas tener una gran vida espiritual. Aparentas tener una gran comunión con Dios. Parece que estás vivo espiritualmente,
vas a la iglesia, te sientas para cantar los himnos o participas ahora de las reuniones de Zoom, ¿no? Dice, porque ahora las reuniones de iglesia son a través de reuniones de Zoom, ¿no? Y entonces, pero dice, parece que estás vivo, tienes nombre de que vives y sin embargo estás muerto. Mis queridos hermanos, nosotros aquí tenemos una descripción clara de lo que Cristo sabe sobre la iglesia de Sardis. Delante de todas las demás personas, Sardis está vivo. Delante de todos los demás hermanos, los miembros de la iglesia de Sardis parecen ser como todos los demás. Parecen que están vivos, están predicando, están cumpliendo, están asistiendo a la iglesia. Parece que está vivo, ¿no? Pero Dios conoce el corazón y le dice a la iglesia de Sardis, tú apenas tienes el nombre de que vives, pero en realidad estás muerta. Tu gran problema, Sardis, es que vives una realidad completamente diferente dentro de tu corazón que exteriormente. Exteriormente parece que estás viva, pero ahora que yo analizo tu corazón, que yo sé qué es lo que realmente estás sufriendo y estás sintiendo, estás muerta por dentro. Querido hermano, ¿será que nuestra experiencia personal con Cristo es una experiencia parecida a la iglesia de Sardis? Es decir, parece que estamos vivos, pero en realidad estamos muertos. Está muerta nuestra fe, está muerta nuestra confianza, está muerta nuestra esperanza. No tenemos dentro vida. Aparentemente sonreímos por fuera, pero por dentro estamos muertos. Esa era la trágica condición que la palabra de Dios nos presenta a la iglesia de Sardis. Pero mi querido hermano, por favor presta atención. Si ahora descubres que tu situación es como la de Sardis, es decir, que parece que estás vivo y sonríes para todos y muestras algo diferente para todos, pero por dentro estás desgarrado y estás destrozado y por dentro estás muerto, estás como muerto, alégrate, alégrate, porque Cristo le va a dar un mensaje a una iglesia que parecía estar viva y que sin embargo está muerta. Entonces es un mensaje para ti también. Si estás pasando por la situación de Sardis, mi querido hermano, en el nombre de Jesús, es un mensaje para ti también, que puedes pasar por la condición de parecer estar vivo y sin embargo estar muerto. ¿Saben que en la palabra de Dios nosotros encontramos una descripción, una profecía en Ezequiel capítulo 37 en la que se nos habla acerca del valle de los huesos secos? ¿Has escuchado esa profecía? Cuando el Señor llama a Ezequiel y le dice, y lo coloca dentro de un valle donde él ve huesos por todas partes. El profeta se coloca de pie, mira para adelante, huesos secos. Mira hacia la derecha, huesos secos. A la izquierda, huesos secos. Para atrás, para todas partes, huesos secos. Y entonces el Señor le pregunta a Ezequiel y le dice así, ¿crees que estos huesos volverán a vivir? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que los huesos pueden volver a vivir? ¿Crees que huesos como los que están en esta imagen podrían volver a vivir? Sí. Ahora, seguramente para alguien que no tiene confianza en el Señor, la respuesta sería, Señor, es imposible, no pueden volver a vivir. Pero fue Ezequiel el que escuchó estas palabras. Y Ezequiel sabe que Dios conoce todas las cosas y que Dios es capaz de revivir hasta los huesos secos que estaban en aquel valle. Y entonces Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes. Para cualquier otro, esos huesos no irían nunca a revivir. Pero Ezequiel dice, Señor, si es tu voluntad, tú lo sabes, Señor, si es tu voluntad, puedes hacer revivir incluso aquello que está muerto, 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 seco, seco, seco. Y en esa profecía hay un versículo que quiero compartir contigo en esta noche, mi hermano. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Porque el Señor a los huesos les da una profecía y les dice lo siguiente, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Para todos los demás, esos huesos no podían revivir. Pero para Ezequiel le dijo, Señor, tú lo sabes, Señor, está en tu voluntad. Dios mío, tú eres omnipotente, tú eres omnisapiente, para ti no hay nada imposible. Y si tú decides que esos huesos revivan, esos huesos van a revivir.
Y entonces el Señor lanza una profecía y el Señor dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y ahora viene la pregunta, mi hermano. ¿Cuál es la razón por la que hay muerte espiritual? ¿Cuál es la razón por la que no hay vida interior? ¿Cuál es la razón? Porque no está el Espíritu del Señor dentro de nosotros. Porque aquí en esta profecía dice que el Señor va a colocar el Espíritu, su Espíritu. Y cuando Él coloca su Espíritu, entonces lo que sucede con estos huesos secos, horribles, que habían quedado durante muchos años de repente allí, ellos van a revivir. ¿Por qué estaban muertos? Porque les faltaba el Espíritu del Señor. Esta es la profecía que encontramos en Ezequiel capítulo 37. Es decir, los huesos, la muerte, la destrucción, todo eso tiene que ver con un asunto espiritual. No está la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuál es la razón por la que Sardis entonces se encuentra en la condición tan terrible en la que se encuentra? ¿Cuál es la razón por la que Sardis parece estar viva pero está muerta? ¿Cuál es la razón? La razón es porque el Espíritu no está dentro del corazón. Y por eso parece viva, pero está muerta. Y Dios sabe que está muerta. Delante de todos los demás parece estar viva. Todos los demás la ven caminando, la ven sonriendo, la ven jugando, la ven haciendo todo. Pero Dios sabe que está muerta. ¿Y cuál es la razón por qué está muerta? No ha permitido, no ha abierto el corazón al Espíritu del Señor. Porque cuando viene el Espíritu del Señor, entonces hay vida. Querido hermano, si la condición en la que está tu vida espiritual es semejante a la de Sardis, si parece que estás vivo espiritualmente, pero en realidad tú sabes que estás muerto, Dios lo sabe también. Y el Señor te dice, yo voy a colocar mi espíritu en ti y eso hará que tú puedas revivir, que puedas sonreír, pero ya no simplemente por fuera, sino una sonrisa que nace de un corazón regenerado, transformado, porque el Espíritu está en mí. Entonces, la mayor necesidad de una iglesia muerta es la presencia de Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Esa es la mayor necesidad. Ahora entiendes por qué cuando Jesús se presenta, le dice, yo soy el que tiene los 7 espíritus, porque el Señor le está hablando a una iglesia muerta. Y solo el Espíritu de Dios puede revivir completamente a una iglesia que está muerta. Entonces Jesús le está diciendo, yo soy el que tengo tu solución. Tú mismo sabes cuál es tu problema. Estás muerto, pero parece que estás vivo. Quieres aparentar que estás vivo. Quieres mostrar que está vivo, pero es una falsedad y es una hipocresía. Pero yo tengo la solución. Yo tengo los 7 espíritus de Dios. Yo tengo el Espíritu Santo en su plenitud. Y yo estoy dispuesto a colocar el Espíritu Santo para que vivas. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo da la solución al terrible problema de esta iglesia. Apocalipsis 3:2 nos continúa hablando acerca de la realidad de Sardis. Mira lo que le dice, es el consejo del Señor. Ahora viene el consejo. Le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Entonces, si dice la palabra, afirma las otras cosas que están para morir, lo que le está diciendo es, ten cuidado que no vayas a morir totalmente, ¿no? Estás muerto interiormente, pero todavía hay algo que puede ayudarte. Hay algo que todavía puede ayudar a cambiar esta situación. Por favor, aférrate completamente a aquellas cosas que no te van a dejar morir completamente, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuál es el mensaje aquí? Sé vigilante. Sé vigilante. El mensaje es sé vigilante. ¿Recuerdas, mi querido hermano, cuando hablamos acerca de, de cómo el rey persa Ciro invadió a Sardis cuando era la capital de Lidia? Cuando Ciro llegó a Sardis, lo que encontró fue que los vigilantes estaban completamente distraídos. Y entonces no perdió el tiempo, no inmediatamente tomó la ciudad, entró. Los vigilantes estaban sin vigilar. Entonces, cuando el Señor le dice, sé vigilante, está tomando un rasgo de la historia de Sardis y le está diciendo, mira, la destrucción en el tiempo de Ciro vino sobre ustedes, Sardis, porque no fueron vigilantes, porque aquellos que debían guardar la ciudad quedaron dormidos. Y entonces el enemigo entró y tomó la ciudad. Por favor, sé vigilante.
Afirma aquellas cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y este mensaje, mis queridos hermanos, es para nosotros. Sabes, mi querido hermano, que no hay un mejor lugar para una vida espiritual muerta que una iglesia muerta. El mejor lugar para una persona que está muerta espiritualmente es estar dentro de una iglesia muerta espiritualmente. Ese es el mejor lugar desde el punto de vista de la carne, desde el punto de vista de la negación de Jesucristo. Es decir, para una persona que está muerta espiritualmente, que no tiene sensibilidad sobre las cosas espirituales, lo que más le va a masajear el corazón es estar dentro de una iglesia muerta, ¿no? El muerto espiritualmente no está mejor en una cantina, no, no. No está mejor en un lugar horrible de pecado, de inmoralidad. No, ese no es el mejor lugar para el muerto espiritualmente. El mejor lugar para un muerto espiritualmente es una iglesia muerta espiritualmente. Se siente bien, se siente en paz, se siente como que, bueno, todos, él está mostrándose delante de los demás algo que no es y entonces él pasa desapercibido, él pasa tranquilo y entonces él se siente autosatisfecho y en su muerte espiritual él empieza a decir, bueno, pero los demás también están peor que yo. Hay otros que están peor que yo. Así que él de esa manera intenta justificarse. Pero Jesucristo tiene la solución para la iglesia muerta de Sardis, que es la presencia del Espíritu Santo. Y la solución para la iglesia pasa por la solución para los miembros de la iglesia. Porque una iglesia no es algo separado de los miembros de la iglesia, ¿no? La iglesia no existe como iglesia. ¿Qué es iglesia? Iglesia son los miembros de iglesia. Si yo estoy hablando de una iglesia fría, estoy hablando de una iglesia que tiene miembros que están fríos. Si estoy hablando de una iglesia muerta, estoy hablando de un grupo de personas que están muertas espiritualmente. Y entonces el Señor quiere cambiar por completo esa situación. Y le dice así, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, acuérdate del pasado. ¿Recuerdan ustedes que les decía que la iglesia de Sardis vivía en una ciudad que ya había tenido un esplendor en el pasado? Había sido una ciudad importante en el tiempo pasado, capital de un imperio, el imperio de Lidia. En el tiempo de Juan no era tan importante la ciudad de Sardis como ya lo había sido en el pasado. Entonces el Señor toma ese rasgo de la ciudad, ¿no? Para hablar acerca de las cosas espirituales y le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Es decir, acuérdate que una vez recibiste el Evangelio y guárdalo. Y guardar no quiere decir esconderlo en un baúl. Guardar quiere decir ponlo en práctica. Ponlo en práctica, así como hablamos de guardar el sábado, no quiere decir que el sábado lo vamos a colocar en un cajón, ¿no? Lo que quiere decir es que tenemos que obedecer y tenemos que amar. Cuando dice guárdalo, quiere decir obedece la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios. Y mira lo que dice allí, arrepiéntete, arrepiéntete. Esa voz le está diciendo, no puedes continuar siendo una iglesia muerta, no puedes continuar en esta situación. A los miembros de la iglesia de Sardis le dice, mira, si sigues así, vas a morir del todo sin esperanza. Arrepiéntete, todavía hay una luz de esperanza, yo estoy dispuesto para ti. Arrepiéntete. Y ahora mira, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Eso fue exactamente lo que pasó a Sardis cuando Ciro llegó con sus ejércitos, encontró la vigilancia completamente distraída y llegó como ladrón y la ciudad cayó en poder de Medo-Persia, ¿no? Eso fue un tiempo pasado. Ahora, en la aplicación espiritual, el Señor le dice, tienes que velar, tienes que estar atento. ¿Velar qué significa? Velar significa estar despierto. Tienes que velar. Ahí está la diferencia, ¿no? El que duerme y el que vela. Velar significa estar despierto. Te pregunto, mi querido hermano, en nuestro tiempo, ¿nosotros estamos despiertos? En este tiempo estamos atentos a las señales, estamos atentos a la profecía,
estamos atentos a aquellas cosas que nos muestran que Jesús está a las puertas, pues si nosotros dormimos, entonces vendrá, dice el Señor, de una manera sorpresiva y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, dice el Señor. Entonces tienes que estar preparado. Tenemos que estar preparados. Tenemos que velar. Y velar significa tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que orar. Tenemos que trabajar, orar y trabajar, orar y laborar. ¿No? Todo eso forma parte de la experiencia del cristiano que está velando, está atento, porque el tiempo que vivimos es un tiempo solemne. Y mira ahora en Apocalipsis 3:4, dice lo siguiente, pero tienes unas pocas personas, dice allí, en Sardis que no han manchado sus vestiduras, no han manchado sus vestiduras. Es decir, hay un remanente, no todo está perdido. Hay un remanente, hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mira miren mis hermanos, aquí encontramos cómo el Señor conoce también la condición de sus hijos fieles. Hay algunos que no han manchado sus vestiduras. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes que hablamos que las 7 iglesias tienen también una dimensión profética? Y que las 7 iglesias apuntan a un periodo a la historia total de la iglesia cristiana y que cada iglesia es un periodo. Recuerdan ustedes que Sardis representa el periodo de la Reforma y saben ustedes, queridos hermanos, cuál fue el tema predominante en la Reforma. ¿Cuál fue el tema que movilizó la conciencia de los cristianos en el tiempo de la Reforma? En 1517, Martín Lutero clavó 95 tesis. Y dentro de esas 95 tesis, Martín Lutero también habló acerca de la justificación por la fe. La justificación por la fe tiene que ver con el poder recibir gratuitamente del Señor Jesucristo su justicia. Y Él ya no me ve a mí como el indigno pecador que yo soy, sino que el manto de justicia, el carácter de Cristo está sobre mí. Ese es el mensaje de la justificación por la fe. Y en la Biblia se nos dice que la vestidura representa las acciones de los santos, representa el carácter de los santos. Y entonces, estos santos, dicen aquí, no han manchado sus vestiduras, pero esas vestiduras las recibe de Jesucristo, porque nosotros no tenemos ninguna justicia propia. Ha recibido el manto de la justicia de Cristo. Por lo tanto, el mensaje de Sardis es un mensaje de justificación por la fe. No hay nada, querido hermano, en ti que te haga aceptable a Jesucristo. No son tus obras, no son tus ritos, no son tus ceremonias, no son tus golpes de pecho, no son nada de eso. Lo único es la gracia de Jesucristo. El poder decir, Señor, no merezco nada, pero Señor, acepto esas vestiduras y esa vestidura representa el carácter de Cristo. Entonces, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Por eso es que este periodo de Sardis corresponde en la historia al periodo de la iglesia protestante, especialmente de Martín Lutero. Tristemente, era un grupo pequeño porque después se entró en guerras, católicos, protestantes, todo, ¿no? Pero en medio de eso había un grupo de personas que no mancharon sus vestiduras. Y dice también, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y está lanzando entonces la visión de un futuro glorioso en la presencia de Jesucristo. Saben ustedes, en la antigua Roma había una costumbre que era la siguiente. Cada vez que los ejércitos romanos tenían grandes victorias militares, venían derrotando a sus enemigos, regresaban a Roma y la ciudad los recibía con vestiduras blancas. La ciudad, todo el mundo se ponía, es decir, las vestiduras blancas eran el símbolo de la victoria en Roma. Y acá el Señor está diciendo, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, está diciendo porque alcanzarán la victoria. También en Sardis, a pesar de tener una situación espiritual tan triste, el Señor tiene su pueblo. Y hay un grupo de personas allí que no mancharon sus vestiduras y que son fieles a pesar de estar
rodeadas de un mar de incredulidad. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Otra vez, el gran tema de Sardis es la justificación por la fe. Jesucristo coloca esas vestiduras. Será vestido. No es que tu vestidura te pertenece. No es tu propia justicia. Será vestido, quiere decir, otra persona se vestirá. No es que tú te vas a vestir. El Señor colocará sobre ti. Justificación por la fe, mi hermano. No es tu propio carácter y tu propia personalidad y tu interior. No, es el transformado completamente por la presencia de Cristo. Y ahora mira que hay una promesa linda. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué fue la promesa que el Señor dejó para Sardis? ¿Cuál fue esta promesa? No borraré su nombre del libro de la vida. Y además confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borrar su nombre del libro de la vida es un detalle interesante. Vamos a verlo ahora. Pero dice también, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús es nuestro intercesor y Él está dispuesto a confesar nuestro nombre delante de su Padre, porque el Padre ya no ve mi pecado, ahora ve el carácter de Jesucristo. Esa es la justificación por la fe. Ya no me ve a mí como un pecador, ve el carácter de Jesús y soy justificado por la sangre de Jesucristo. Esa es la linda noticia del Evangelio. Ahora, mis hermanos, este asunto del libro de la vida. El libro de la vida es una expresión que aparece varias veces en la Biblia, por lo menos unas 6 o 7 veces. Pero lo que nosotros vamos a ver aquí es de qué manera se usa la expresión libro de la vida. El apóstol Pablo en Filipenses 4 dice lo siguiente. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente en el Evangelio con Clemente. También, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pablo está hablando de sus colaboradores. Sus colaboradores eran predicadores del Evangelio. Trabajaban con Pablo, ¿no? Porque si colaboraban con Pablo, ¿qué hacía Pablo? Pablo predicaba el Evangelio, así que estamos hablando de predicadores del Evangelio. ¿No? ¿Y cómo llama a ellos, miembros de iglesia, predicadores del Evangelio? Sus nombres están escritos en el libro de la vida. El libro de la vida es un libro que contiene una lista de nombres. Eso es lo que podemos entender claramente de esta declaración. Sus nombres están escritos. Así que allí, por la gracia de Dios, tu nombre está escrito. Cuando aceptas a Jesús, mi nombre está escrito, ¿no? Por amor y gracia de Jesús, se halla mi nombre escrito allí. Es lo que dice aquel cántico cristiano, ¿no? Es verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Todos aquellos que aceptan a Jesucristo, todos aquellos que profesan la fe en Jesucristo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Mira lo que dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que es bueno que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿no? Porque aquel cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:17 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Está hablando de los que entran a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. No entrarán en ella ni cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero entrarán en la santa ciudad. El que no está inscrito será lanzado al lago de fuego. Y dice que los colaboradores de Jesucristo están sus nombres escritos en el libro de la vida. Amén, mi querido hermano. Por fe, si has aceptado a Jesús, si le has entregado la vida, tu nombre se haya escrito allá. Tu nombre está escrito en el libro de la vida y debes hacer lo posible para permanecer con Cristo, porque es la garantía que tu nombre nunca sea borrado del libro de la vida, porque tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Eso también dice la Biblia. Cuando habla acerca de aquellos que quieren añadir o quitar, dice, yo también quitaré su nombre del libro de la vida. Así que perseveremos, tengamos paciencia, caminemos con Jesús, dobleguemos cada día nuestra vida delante de Él y nuestro nombre permanecerá escrito en el libro de la vida.
Apocalipsis 3:6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese Espíritu del que hablamos al principio, el Espíritu Santo del Señor, ¿no? Es el Espíritu el que está hablando a tu corazón, mi hermano. Si has pasado por la experiencia de Sardis o estás pasando por la experiencia de Sardis, es decir, de la muerte espiritual, es la presencia del Espíritu Santo lo que hace la diferencia. Por favor, mi querido hermano, no dejes pasar la oportunidad de abrir el corazón a Jesús y de decirle, Señor, que tu Espíritu more en mi corazón, que tu paz more en mi corazón y que esa bendición de poder ser parte del registro del cielo, querido Padre, que nunca se aparte de mi vida, que siempre tenga la certeza de tu presencia y de que mi nombre está escrito en el gran libro de la vida. Querido hermano, que Dios te bendiga, que esta sea una realidad en tu vida, en mi vida personal, y de esta manera, mis hermanos, que nosotros podamos aprender a depender del Señor Jesucristo cada día de nuestra vida. Un gran abrazo entonces, vamos a inclinar el rostro para hacer la oración y terminar con el estudio de esta noche. Vamos a orar. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, gracias Señor por el mensaje de tu palabra. ¿Cuántas veces nosotros mismos podemos estar en esa condición en la que estaba Sardis? Aparentemente estamos vivos. Aparentemente delante de todos los demás sonreímos, pero por dentro hay un clima de muerte. Por dentro hay una realidad completamente opuesta. Pero querido Padre, gracias porque nos ofreces el Santo Espíritu. Abrimos nuestro corazón para que tu Espíritu cambie aquello que necesite ser cambiado. Abrimos nuestro corazón para que tu Espíritu se posesione de toda nuestra vida y para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Nos colocamos, querido Padre, en tus brazos de amor y agradecemos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por la compañía que ha significado su presencia en esta noche. Les mando un gran abrazo y entonces vamos a permitir en unos minutitos allí para algunas personas que deseen participar, de repente saludar. Allí vamos a reactivar los micrófonos, ¿no? Y que podamos presentarnos. Ahí yo veo a mi hermana Janet. Mi hermana Janet es la única que ha aprendido su video. Hermana Janet, buenas noches. Dios lo bendiga. Buenas noches, Pastor Rubén. Agradecer a Dios, agradecerle a usted, Pastor, por el mensaje, por compartirnos en esta noche, ¿no? La palabra de Dios. Y bueno, un gusto, y saludar a cada uno de mis hermanos también que están conectados ahí, ¿no? Un abrazo para cada uno de ellos. Y yo me estoy conectando desde el distrito de Majes, en Arequipa. Desde Majes. Oh, qué lindo, hermana Janet. Un abrazo para nuestros hermanos de Majes, ¿ah? Y que Dios los bendiga. Bendiciones, Pastor. Gracias. Bendiciones, bendiciones. Vamos a leer el chat. Estoy viendo aquí algunos mensajes. Carmen Batallas, buenas noches y bendiciones. Así, hermana Carmen, Dios la bendiga. Gaby Ordóñez dice, pastor y hermanos, buenas noches. Pido oración por una jovencita que está muy enferma de salud. La van a internar, se llama Cristel Vélez Ladera. Por favor, gracias. Hermana Gaby y hermanos, coloquemos en nuestras oraciones a Cristel Vélez Ladera también, que está en una situación de salud muy delicada. Mi querido hermano Leo Villanueva también dejó su recado aquí. Dice, gracias pastor por la enseñanza, Dios me lo bendiga. Buenas noches a todos. Dios lo bendiga, Leo, y que el Señor pueda también continuar ayudando en el crecimiento de su vida espiritual y su familia. Hermana Gaby también prendió ahí su video, así que podemos saludarla también y Dios la bendiga. Buenas noches, agradecer a Dios también por este momento, gracias por el mensaje, nos ha ayudado bastante a reflexionar también y para seguir adelante. Muchas bendiciones, pastor. Amén, amén, hermana Gaby. Gracias por acompañar también, ¿no? Y gracias a todos mis hermanos. Dios los bendiga. Una feliz noche. Y la próxima semana, día lunes, estaremos compartiendo la lección de la escuela sabática aproximadamente a las 9 de la noche otra vez, porque tenemos una actividad con la semana de familia. Estaremos en la semana de familia, ustedes pueden estar en su iglesia, pero por
por el Facebook de la Unión pasaremos temas de familia, así que los que deseen asistir también pueden estar allí. Y el día jueves, como siempre, estaremos hablando de Apocalipsis con la siguiente iglesia, que es Filadelfia. Es un tema tremendo también allí. Bueno, vamos a ver aquí. Y hay otras personas que han escrito. Claudia dice, bendiciones, pastor, agradecida de todo corazón. Saludos, hermana Claudia. Alfred Cruz dice, ¿por qué el mensaje para Sardes dice está muerto? Bueno, Alfred, tendríamos que repasar todo el tema que hemos tenido, pero vamos a tener la grabación y les voy a hacer llegar la grabación por WhatsApp para que lo escuchen otra vez. Pastor, Apocalipsis 3:4 se refiere solo a las personas que no pecaron y que no pecarán. No, porque no hay ninguna persona que no haya pecado. Todos somos pecadores, todos, todos, todos. Solo que hay una diferencia. Unos aceptamos a Jesús y Jesús coloca su justicia en nuestra vida. Y el que no acepta a Jesús, pues se queda como pecador, ¿no? Y el Señor lo llama continuamente para que pueda salir de esa situación. Así es, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, un gran abrazo para ustedes. Dios los bendiga y nos vemos entonces la próxima semana. Bendiciones para todos.